¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Vamos, dile al que tienes al lado, déjate llevar por el río. Vamos, dile, déjate llevar por el río. Y aprovechando que ya están de pie, vamos a abrir Esdras, capítulo 3. Gracias, Martín. Esdras capítulo 3 en el versículo 1. ¿Ya están ahí? Sí, hermanos, es un libro de la Biblia. Esdras capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como uno solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 3 dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Papá, te damos gracias, Señor, en este día, papá. Que sea tu presencia, papá, sea tu voz, Señor, hablando, papá, en medio de este lugar. Padre mío, que pueda bajar, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor. Que pueda extraer lo que hay en tu corazón, papá, para esta mañana, papá, para tu iglesia, para tus hijos, papá. Usa mi boca, Señor, como ese instrumento tuyo, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Dile al que tienes al lado, mi adoración. Vamos, dile otra vez al que tienes al lado, mi adoración. Miércoles pasado les compartí versículos después del versículo 3. Pero esta porción de la palabra, Dios la puso en mi corazón fuertemente y me ha estado hablando las últimas semanas. El contexto de esta historia, sabemos que el pueblo de Israel venía de esa cautividad que había sido llevado por el pueblo de Babilonia. Llegó el tiempo donde Dios otra vez los trajo otra vez a Jerusalén. Y en esa parte nos encontramos, cuando ya volvieron, ya estaban establecidos en sus hogares, y nos encontramos en esta parte que no había el templo, no había un altar para adorar. Y entre la noche y ahorita en la mañana, puedo entender lo que Dios me quería hablar sobre esta parte. A veces creemos que necesitamos de una música, de un instrumento, de una voz para adorar, pero la adoración va más allá. Dile al que tienes al lado, la adoración va más allá. Ciertamente la alabanza, la adoración, los cantos es para exaltar el nombre de Dios, pero solamente es el inicio de la adoración. Y a veces nos volvemos mucho a solamente adorar en un lugar y cierto día, en cierto momento, en cierta hora, cuando fuimos llamados a adorar en todo momento y a toda hora. Muchas veces nos centramos, sí, viene miércoles, voy a la iglesia a adorar, viene domingo, voy a ir a la iglesia a adorar, y me programo en mi mente y en mi corazón que solamente esos momentos son para adorar y exaltar el nombre de Dios, cuando realmente estamos creados para adorar en todo tiempo, iglesia. Y por eso le puse este tema, mi adoración. ¿Cómo está tu adoración? Si te hicieras una evaluación esta mañana y del 1 al 10, ¿en qué nivel o en qué número estaría tu adoración a papá? Tal vez diría, sí, yo le canto y la alabo todas las mañanas, todos los días, pongo el estéreo, voy a dejar a los niños, pongo la radio y empiezo a adorar a papá.
Pero la adoración, como te dije en ese momento, va más allá de un canto, de una letra. Es una actitud del corazón. Si entendemos esta parte, iglesia, y si supiéramos lo que provoca realmente la verdadera adoración en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de este lugar, créeme que adoraríamos en cada momento. En esa parte dicen que hicieron los holocaustos como estaba en la ley de Moisés. Y a Moisés Dios les dio la instrucción de que tenía que ver ese holocausto, ese sacrificio en las tardes y en las mañanas. Es decir, en todo momento, en todo día, no podría frenar ese sacrificio, esa adoración a papá. La adoración, como te digo, puede ser tu alabanza, tu canto a Dios, exaltar su nombre, porque realmente la adoración habla de las grandezas de papá. Y como te he explicado en unos miércoles pasados, la adoración, si no tienes una relación con papá, si no tienes un contacto leyendo su palabra, no vas a poder adorar, porque cuando tú adoras, exaltas lo que Él es para ti. ¿Y cómo puedes adorar algo que no conoces o alguien que no conoce sus atributos, sus características? Si no es pasar tiempo con papá. Cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios, créeme que cuando empiezas a adorar, empieza a venir a fluir esa palabra de Dios y empiezas a exaltar a Él y empiezas a nombrarlo como tú lo conoces. Porque eso es la adoración. Lo que tú conoces de papá es lo que vas a adorar. Vuelvo a la pregunta, ¿en qué nivel está tu adoración? Ciertamente la adoración son esos sacrificios, puede ser tu servicio, puede ser una ofrenda que Dios ponga en tu corazón dar. Eso es adoración, eso es parte de adorar a Dios. Pero no es el todo, iglesia. No es el todo de lo que Dios quiere sobre nuestra vida para que la adoremos. Si supiéramos más a fondo, más a detalle sobre esta parte, y creo que esta mañana Dios va a cambiar tu corazón y vas a decir a partir de hoy, tengo que adorar más a papá. Dile al que tienes al lado, tienes que adorar más. Vamos, díselo otra vez, tienes que adorar más. Hay cosas buenas en esos versículos y voy a resaltar unas que tal vez no me gustan a la luz de la palabra de Dios y Dios me hablaba, en cierta forma no fue la manera correcta. Pero lo primero que quiero resaltar esta mañana de estos versículos es que hubo un pueblo que venía de la cautividad y reconoció que lo más importante era poner el altar. Anteriormente se le había enseñado que el holocausto, el sacrificio, la adoración a papá era a través. Bueno, si me regreso un poquito más allá de aquellos primeros, los primitivos que Dios empezó a levantar, hablamos que aquellos no necesitaban de un lugar para adorar a Dios. Veían que papá se movía en medio de ellos y decían, este lugar es para establecer y levantar un altar para adorar a papá. Desde ese tiempo vemos que de Abraham, Noé, se levantó una generación que buscaba cualquier momento para levantar un altar y ofrecer una adoración a Dios. Pero llegó un tiempo donde vino Moisés y Dios le dice, ¿sabes qué? La adoración tiene que ser a través del tabernáculo. Y encajó Dios en la adoración en el tabernáculo, para que cuando llevaran los sacrificios ahí, fuera esa parte de la adoración a papá. Y si vamos un poquito más adelante, podemos ver que después se levanta un rey, David, y él quiere levantar un templo, una casa para Dios. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? No eres tú, va a ser tu hijo. Y levantan un templo y dicen que la gloria de ese templo fue grande y lo que se movió en ese tiempo, en ese lugar, fue grandioso. Y nos encontramos en esta parte donde quieren otra vez levantar un templo y la segunda casa. Y como dijo Geo y declaró esa profecía sobre esta casa y este templo que se iba a levantar, ¿sabes qué? Este va a tener una gloria mayor que la primera. Pero créeme, iglesia, que no va ahí, no se detiene ahí la adoración, mi lugar de adorar. Porque si me voy más adelante y llego cuando Jesucristo apareció aquí en la tierra, Jesucristo empezó a cambiar el estilo, la forma de adorar. Tal vez sí iba a las sinagogas, pero no porque Él estableciera que las sinagogas era un lugar para adorar a Dios, sino porque en ese tiempo los que llevaban la palabra, los que adoraban, lo hacían a través de sinagogas para exaltar y adorar a papá. Pero si somos atentos, si hemos leído los evangelios, podemos ver que Jesucristo empezaba a levantar adoración en ciertas casas. Ya no se enfocó
en una sinagoga, sino empezaba a tomar hogares para poner y establecer la adoración a Dios. Y nos lleva al punto cuando Él va a la cruz, y sabemos que cuando va a la cruz, sabemos que el velo se rasga de arriba hacia abajo y tenemos ese acceso para entrar a la presencia de papá. Y nos vuelve al principio, iglesia, de la adoración. Los primeros para adorar, tenían esa libertad de decir: hoy quiero levantar un altar y voy a poner piedras y voy a adorar a papá. Y a través de la vida de Jesucristo, del acto que hizo aquí, a través de ir a la cruz y de darnos ese libre acceso, nos deja que para la adoración puede ser cualquier lugar. Tal vez sí se necesita un templo. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú eres el templo, donde tú estés debe haber adoración a papá. Dile al que tienes al lado: donde tú estés tiene que haber adoración a papá. Mi pregunta es: ¿cuáles son tus lugares de adoración? ¿Dónde está tu adoración? ¿En qué lugar se encuentra tu lugar para adorar a Dios? Tal vez uno me podrán decir: en camino al trabajo, hermano Pedro, en el camino al trabajo pongo alabanzas y empiezo a adorar a Dios. Y voy en el camión tal vez y yo levanto mis manos y tal vez todos te me quedan viendo, pero yo quiero adorar a papá. Porque y créeme que pasa cuando aquel que se conecta por primera vez y está conectado con Dios, busca cualquier momento, cualquier pretexto para levantar una adoración a papá. Porque reconoce que es vital en su vida la adoración. Como hijos de Dios hemos perdido esa parte, iglesia, de reconocer que lo vital, una parte vital en nuestras vidas es adorar a papá. Si entendiéramos que la adoración no es solamente cuando me siento mal, cuando tengo una enfermedad, sino es en cualquier tiempo para adorar a Él, mi mentalidad cambiaría y adoraría en cualquier momento y a cada instante. Ellos dicen que esa parte que quiero resaltar, sí, dijeron: no hay altar. Tal vez no tenían el templo y sabemos que venían de la cautividad, y porque venían de la cautividad el templo había sido destruido, no habían puesto edificado, habían puesto el sustento para levantar los muros del templo. Pero ellos reconocieron que antes de levantar los muros del templo tenían que establecer el altar, porque sabían que era tan importante tener esa adoración a papá. Cuando no entendemos eso, iglesia, empieza a haber un cambio en nuestra mentalidad, en el chip que tenemos, y Dios empieza a hacernos un coco guays, a cambiarnos, a alabar y a quitar aquellas mentalidades o mentalidades pasadas, decir: ¿sabes qué? Tengo que ser nuevo, para entender que la adoración es a cada instante. Ellos dijeron: sí, no está el templo, no está el fundamento para levantar los muros y levantar el templo, pero reconozco que desde hoy tengo que empezar a adorar a papá. Quiero entrar un poquito en detalle en la parte que digo, no está totalmente bien, pero no digo que está mal, pero no debe de ser tu motor para establecer un altar o una adoración a Dios. Ellos dijeron: ¿sabes qué? Tengo que levantar un altar porque hay enemigos que me causan temor en mi vida. Y muchas veces eso nos pasa como iglesia, como hijos de Dios. Viene un problema, una enfermedad, un problema en la casa, en la familia. Y veo y quiero adorar a papá. Tal vez nunca tenía tiempo de no levantar una oración. Tal vez tenía tiempo de no ofrendar, pero dice: ¿sabes qué? Me está yendo mal, tengo que ofrendar porque quiero otra vez el favor de Dios. Créeme que lo que querían este pueblo ahorita, en este momento, venían de la cautividad, iban a levantar otra vez el templo y había enemigos alrededor de ellos queriendo frenar la obra. Y ellos sabían y habían escuchado que cuando Dios estaba en medio de ellos, cosas grandes pasaban. Que cuando Dios estaba en medio de ellos, cosas imposibles podían pasar. Que aquello que era impenetrable, y cuando Dios se movía en medio de ellos, ese lugar era penetrable. Pero su enfoque estaba equivocado, por cual provocar una adoración a papá. Y como dije, nos pasa mucho, iglesia. Nos pasa mucho. ¿Cuántos de ustedes se enferman y no habían orado y empiezas a orar? Dios, sáname, Dios, quiero sanar, no quiero pasar, no me siento tan mal, Dios, restaura mi salud. Y hasta le pides a los hermanos que oren por ti. ¿Cuántos dicen amén? No se quieren ventanear, ¿verdad? ¿Cuántos tienen problema, crisis financiera y empiezas a adorar a Dios? Dios, mándame recursos, por favor, papá, te prometo que voy a ir a la iglesia fielmente. ¿Cuántos dicen amén? No se quieren quemar, ¿verdad?
Cualquier parecido con la realidad es con toda la intención. ¿Cuántos de ustedes se han volado un servicio, han hecho una pinta cristiana y dicen, Señor, ya no me lo vuelvo a volar, Señor, voy a ser más fiel porque quiero tu bendición? ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios, ¿será que Dios está tocando su corazón? ¿Cuántos nos identificamos como este pueblo? Dijo, vio el temor, vio a sus enemigos, dijeron, tengo que adorar a Dios, tengo que establecer el altar. Porque si regresamos, donde Abraham, donde Noé levantaron un altar, fueron porque vieron que la presencia de Dios se movió en medio de ese lugar. Y sabían que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Y como dije, vemos la historia y sí, Dios encajona en cierta parte que sea en un lugar, pero Jesús nos vuelve a traer al punto que la adoración, exaltar a papá debe ser en todo lugar, porque la presencia va en medio de tu vida. Dile al que tienes al lado, su espíritu va en medio de ti. Vamos, dile, su espíritu está dentro de ti. Entonces nos encontramos en ese punto. ¿Está mal buscar a Dios cuando está en problemas? No, iglesia, no está mal. ¿Está mal buscar a Dios cuando tengo enfermedad? No, iglesia, no está mal. Tengo que buscarlo y clamar porque Dios es misericordioso y Él me ama, y aunque la haya regado 1000 veces, Él es fiel, Él es justo para levantarme a lo que había declarado sobre mi vida y ponerme en el lugar que debo de estar. Y si estoy pasando por tiempo de enfermedad, créeme, podemos orar aunque no haya sido fiel, te habías apartado, no habías adorado, pero cuando tú empiezas a adorar, provocas algo en el cielo que provoca que la presencia de Dios se establezca en medio de tu vida. Pero mi pregunta es, imagínate si volvemos al punto de orar cada vez que me sienta mal, de orar cada vez que esté pasando una situación difícil, de orar cuando tengo problemas en mi casa, en la escuela, de finanzas. Entonces vemos que el propósito de buscar a Dios sería solamente por lo que me puede dar. Este pueblo dijo, ¿sabes qué? Hay enemigos grandes, ocupo de la presencia de Dios, ocupo de la presencia de papá en medio de mi vida, en medio de esta ciudad, para que Dios haga algo y los enemigos que me vayan a atacar no puedan tocarme. Pero no es el motivo correcto de mi adoración. Créeme que cuando estaba con esta parte, y ayer mientras estábamos acomodando porque tenía gente aquí conmigo apoyándome. Estaba mi niña Saraí en el micrófono porque quería probar el micrófono y dije, hija, canta, adora. Y dije a mi esposa, pues agarra la guitarra porque necesito moverla ya. Y aún así nos falló, iglesia. Que Dios tenga misericordia de uno. Pero hoy entendí que aunque no se escuche bien, pero tengo un corazón dispuesto, la adoración va a tocar el cielo y papá se va a mover en medio de aquí. Porque hay que entender, iglesia, si falla algo, tengo que entregarle mi corazón. Y vuelvo al punto, estaba mi niña ahí cantando, adorando, y yo digo que adoró precioso. Casi sentí que el cielo aquí estaba y estaba la presencia de Dios. Ángeles estaban adorando alrededor de ella. Y cuando tocaba a mi esposa, y no estoy profetizando, es mi princesa, no estoy profetizando, pero Dios me llevó, y en la noche cuando estaba estudiando, Dios me puso esa visión y me puso, a cuenta que cuando te pone un close-up y me puso sobre esa imagen. Y bueno, y tengo que ser sincero, Dios no me puso aquí a ministrar, a cantar, y entiendo por qué, vaya. Entiendo por qué, no es mi don, no es lo que yo hago. Pero pues vi a mi esposa tocando la guitarra, vi a mi niña cantando. Y ciertamente Dios ha declarado algo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Ha declarado, tenemos un llamado. Y créeme que pude ver cuando vi esa imagen y Dios me la ponía. Hijo, esto es adoración, hijo. Esto es adoración. Tal vez mi esposa no se sabe acorde, nada, nomás estaba moviendo la guitarra. Y mi niña tal vez estaba desafinada, no lo sé, pero me dijo, hijo, esto es adoración. Y esto es lo que vas a ver en los próximos tiempos. Porque créeme que cuando tú crees y cuando estableces adoración, porque la adoración es un sacrificio, es tu servicio, iglesia. ¿Cómo has dado tu servicio? ¿Cómo has dado tu servicio a papá en el área que Dios te haya puesto? ¿Cómo te estás entregando en ese servicio? ¿Lo haces a fuerza? ¿Lo haces porque te sientes obligado? ¿Lo haces porque amas a Dios y le dices a Dios, te lo voy a dar con todo mi corazón? Y estaba esa imagen y dije, Dios, gracias.
por lo que me permites ver. Y la adoración se trata de eso, iglesia. Yo en su tiempo, cuando estaba el líder de alabanza, yo les decía, no me importa si cantas bien, tocas bien, me interesa tu relación con papá. Porque lo más importante es tu relación con Dios. Y eso es adoración, iglesia. La adoración es porque quiero a papá en medio de mi vida. Quiero que su mano me agarre, me sujete y estar con él caminando. Eso es adoración, iglesia. Eso es adorar a papá. No es por lo que me pueda dar, iglesia, no es por lo que Dios me pueda bendecir, no es por lo que me pueda traer, sino es que Él esté en medio de mi vida. Y eso es adoración, iglesia. Mi adoración no está para que Dios me bendiga. Mi adoración está para que Él esté en medio de mi vida. Mi adoración no está para que me vaya bien donde yo esté trabajando, en la escuela, donde tú estés. Mi adoración es para que papá se mueva donde yo esté. Porque si tú sabes de reino y eres un hijo de Dios, sabrías que si la presencia de Dios está, como dice su palabra, primeramente busca su reino y todo lo demás, créeme que Dios lo va a añadir, Dios te lo va a dar. Y aún créeme que papá es tan bueno y nos ama, es tan amoroso, que aún hasta los caprichos de nuestro corazón, Dios cumple los caprichos de nuestro corazón. Suena fuerte esa frase porque tal vez decimos caprichos, pero hay caprichos que son de Dios. Tal vez alguien anhela una casa, tal vez alguien anhela un carro, pero tu enfoque no está que Dios te bendiga en esa casa o Dios te bendiga en ese carro. Tal vez tu enfoque no está que buscar a Dios y venir a buscar a Dios para que te dé un trabajo, te promueva, te dé un puesto mejor, sino tu adoración está para que Él esté en medio de tu vida. Créeme que Dios va a suplir, créeme que Dios va a abrir puertas, créeme que Dios va a hacer hasta lo imposible para que la presencia de Él y la bendición no mengue y caiga sobre tu vida. Pero hay que entender esa parte, iglesia, sobre la adoración, que la adoración es para que su presencia esté en medio de mí. Este pueblo reconoció que si la presencia de Dios, el enemigo lo iba a destrozar. Ellos sabían que el enemigo era más fuerte. Imagínate cuando fueron llevados en cautiverio, el pueblo de Israel era el más poderoso, el más grande, pero porque se alejaron de la presencia de papá, el enemigo pudo destruir y pudo quitar y pudo deshacer el lugar de adoración del pueblo de Israel. ¿Por qué crees que los pueblos alrededor, si lees Esdras, te vas a dar cuenta? Cuando leas vas a ver que cuando ellos vieron que estaban levantando el templo, la casa de Dios, dijeron, no podemos permitir que hagan eso, porque recordamos lo que Dios, cuando ellos tenían un templo, una casa de adoración, sabemos lo que Dios es capaz de hacer en medio de ese pueblo, porque no son sus capacidades, es quien está con ellos. Y dijeron, no, vamos a frenar. Y por eso este pueblo decía, queremos a Dios en medio de nosotros. Pero el motivo debe ser el correcto, iglesia. El motivo debe ser porque lo quieres a Él. Créeme que la adoración es el reconocimiento de tu vida, que no eres nada sin Él. Tu adoración va a expresar eso, iglesia. Te lo vuelvo a repetir, tu adoración es el reconocimiento en tu vida que no hay nada fuera de Él. Eso es adoración, iglesia, porque reconoces que Él es todo para tu vida. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? ¿Cuántos de aquí pueden decir esta mañana, lo único que necesito es mi Dios? Quiero ver en el primer problema, quiero ver en la primera circunstancia difícil, quiero ver en la primera dificultad, si te atreves a mantenerte firme y decir, lo único que necesito es Él. Porque si no nos pasa, iglesia, estamos por enfermedad y empiezas a ver si tienes dinero, tienes para ir a comprar la medicina. Y ese poquito nos pasó, no fuimos, se nos acabó el medicamento para dolor de cabeza y dije a mi esposa, pues no puedo, tengo trabajo, tengo que hacer otro. Y dije, pues voy a orar por ti, vamos a orar. Y Dios fue menguando el dolor de cabeza. Pero es cuando te atreves a reconocer que lo que necesitas es a Él en medio de tu vida. Dile al que tienes al lado, necesitas a Dios en medio de tu vida. Vamos, díselo otra vez como para que te crea, hermano, dile, necesitas a Dios en medio de tu vida. Esta parte de la oración
refleja esta parte, iglesia. Es el resultado de haberte tomado de Él. Es el resultado de haberte tomado de la mano de papá. Adorar a papá es más que palabras. Adorar a papá es más que palabra. Tu testimonio, tu forma de servir me dice tu nivel de adoración a Dios. Tu forma de entregarte al servicio a papá me dice qué tanto adoras a Él. Porque si vemos al punto de la adoración, que creo que ya se los he dicho miércoles pasados, la adoración no es para que la gloria sea para ti. La adoración no es para que tú toques la gloria de Dios. La adoración es para que la gloria de Dios te toque a ti, iglesia. Y por medio que te toca a ti, el reconocimiento no es para ti, es para Él. Entonces, adorar a papá es más que palabras. Es una expresión de todo lo que hace, que exalta su nombre. Entonces mi pregunta es, ¿cómo has estado haciendo las cosas? Y no hablo nada más aquí en iglesia, porque tal vez aquí en iglesia nos vestimos de cristianos y venimos y amén, gloria a Dios, sí hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Pero fuera de aquí eres totalmente diferente. Dios quiere que seamos igual como somos dentro de la casa, afuera de la casa. Por eso es la expresión que la adoración no es por estas 4 paredes. La adoración viene en medio de tu vida. Si entendiéramos eso, no necesitaría un domingo, un grupo aquí enfrente para adorar a Dios. Me bastaría mi voz, me bastaría lo que hay en mi corazón para exaltar su nombre. Podría ir en la calle y bendecir a una persona. Podría ir en la calle y ayudar a alguien. Y me pasó ayer, dije, Dios, me puso esto y lo sentí. Dije, Dios, es tuyo. Y hice esto, bendije a alguien y pum, 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 dije, Dios, está una bendición en medio de este lugar. Digo, y no la gloria a mí, porque le dije a este chavo, mira, Dios me puso esto, pero es para que Él se lleve la gloria. Y dijo, amén. Creo en lo que Dios ha puesto a ti, porque siento eso mismo. Créeme que cuando te empiezas a mover en la adoración y exaltarlo a Él, empiezas a ver bendición tras bendición. Y no hablo para ti, porque quiero dejar algo claro, iglesia. Cuando Jesús establece los 2 grandes mandamientos, no está hablando de tu vida, está hablando de alguien más. Está hablando en primera instancia a Dios y en segunda instancia al que está alrededor de ti. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas al que tienes al lado de ti? Me dice que tanto adoras a papá. Me dice, en la manera que lo tratas a Él, me dice tu nivel de adoración a Dios. Yo creo que si cambiamos el chip de iglesia y nos mentalizamos en esa parte, creo que la forma de servir cambiaría de muchos. Dirías, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Te ayudo. No esperarías a que alguien te diga, tú mismo te impulses y lo haces. Entonces, en esa parte de la adoración, y que Dios ponía en esta mañana para traer a este lugar, si la presencia va en medio de nosotros, los sueños, lo que Dios ha declarado, lo veremos pronto. Este pueblo dijo, necesito a Dios en medio de mi vida para que nada frene levantar el templo. Si reconocieras esa parte en ti, no te soltarías de su mano. Si reconocieras esa parte de que lo necesitas a Él para cada paso que des. Es más, lo necesitas más que el aire, iglesia. Lo necesitas más que el agua. Lo necesitas más que los alimentos. Porque su palabra dice que no solamente el hombre vivirá de pan, sino vivirá de toda palabra que viene de papá. Si cambiáramos esa mentalidad, iglesia, créeme que actuaríamos y nos moveríamos de una manera diferente. Cada momento, cada expresión, cada movimiento expresaría una adoración al cielo. Y cada lugar que pises sería casa de Dios y puerta del cielo. Si entendieras esa iglesia, créeme que en tu trabajo se establecería la presencia de papá. Y Dios es bueno y me ha puesto en el trabajo gente nueva que es cristiana. Cuando antes no había nadie cristiano. Yo digo, Dios, algo vas a hacer grande en este lugar.
Aparte de trabajar y de recibir un recurso, yo no estoy ahí por eso, yo estoy para ahí para establecer la palabra de Dios y que el reino se establezca. Si entiendes eso, iglesia, es porque sabes que la presencia de Dios va en medio de tu vida y que ese lugar se va a volver un lugar de adoración. Créeme, de llegar con una persona que no conoce de Dios y llegar a revisar algo y de repente pone una adoración, una alabanza, dice, es que me gusta este canto, lo escuché y lo quiero poner y quiero escucharlo. Y digo, Dios, gloria a Dios, eres tú moviéndote en medio de este lugar. Pero ciertamente ese es mi nivel de adoración, iglesia. Ese es mi nivel que yo adoro a Dios. Dios no quiere una parte de mi vida, como a veces nosotros solamente queremos a Dios en ciertas partes de nuestras vidas. Dios no anhela un pedazo de ti, Dios anhela todo completo tu cuerpo. Dios no anhela solamente tus brazos, tus pensamientos, no anhela solamente tu corazón, anhela cada paso, cada instante, cada cosa, cada situación que tú provocas. Él quiere que Él esté en medio de ti. Si aprendiéramos, iglesia, eso, veríamos el mover de Dios en medio de nuestra casa. Verías el mover de Dios en medio de tu vida, pero con la mentalidad correcta de quererlo a Él. Nos hemos vuelto hasta cierto punto solamente receptores de lo que Dios nos puede dar, y la adoración no es lo que yo pueda recibir, la adoración es lo que yo pueda dar. Solo cuando te entregas a papá, Él te da la visión de lo que Él ha visto de ti. Solamente cuando te entregas a papá, Él te da la visión de lo que quiere para ti. Ayer estábamos, como te digo, en este lugar. No había nadie, nada más estábamos mi esposa, mi niña y yo. Y Dios me dio esa visión. Dijo, hijo, va a hacer eso. Y yo dije, Dios, me tengo que preparar. La Biblia nos enseña en los talentos que Dios le da más al que no tiene. Dios le da más al que tiene. Porque el que tiene, y si estudias esa parte, esa parábola, te enseña que no lo hicieron para beneficio propio, lo hicieron para su Señor. Y cuando entendemos esa parte, iglesia, de todo lo que hacemos, que es para Él, es para que Él se lleve la gloria, es para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, créeme que Dios empieza a añadir más. Si recordaron muchos sus inicios, tal vez solamente a veces nada más venían los domingos. Tal vez muchos se quedaron así, iglesia, y está mal, debemos de seguir avanzando. Pero yo recuerdo que al principio yo venía y me sentaba. No adoraba porque no conocía que era adorar a Dios. No oraba porque no conocía que era orar a Dios. Pero yo iba a la iglesia. Yo empecé a ir y yo le dije a Dios, ¿supiste por dónde meterme a la iglesia? No fueron enfermedades, no fueron circunstancias difíciles. Fue un momento, una mañana que me dijo mi esposa, mi mamá no puede ir conmigo, me acompaña, no quiero ir sola. Dije, Dios, me diste donde más me dolía. Ni modo, y ahí voy. Y recuerdo que le dije a mi esposa, solamente esta vez voy a ir. Pregúnteme, iglesia. De ahí para adelante me agarré. Y no fue por mi esposa, fue para adorarlo a Él. Dios usó a mi esposa para que tocara mi corazón. Y créeme que los pastores habían ido, y si pastores, si están escuchando, ya lo saben. Ellos fueron a la iglesia, a la casa, y le dije, no, gracias, no, ahorita no. Siga participando. Pero de repente mi esposa me dice, acompáñame solamente este domingo. Y le dije, está bien, voy, vamos, solamente este. Pero reconocí lo que era Dios en medio de mi vida. Dije, no me quiero soltar. Cuando Dios te toca, va a cambiar tu mentalidad. Va a cambiar tu forma de pensar. En el mundo te enseña para mí, y después para mí, y después para mí. En el reino te enseña que es mejor dar que recibir.
En el reino te enseña que es mejor que tú le des a Dios y le entregues tu servicio, tu corazón a papá. Porque si te fijas, lo primero que establece Jesús en estos dos grandes mandamientos, entrégale todo. En resumidas cuentas es entrégale todo a papá. No te reserves nada, porque en esa medida vas a adorarlo y en esa medida Dios va a estar en medio de tu vida. ¿Cuántos quieren más de Dios? Otra vez vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren más de Dios? Entrégale todo lo que tienes. ¿Cuántos esta mañana pueden decir, papá? Y dilo con cuidado, iglesia. Dilo con cuidado. ¿Cuántos esta mañana pueden decir, papá, te entrego todo? Bajaron los amenes. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos quieren más de Dios? Ay, pero cuando tú dices, sí, yo quiero más de ti. Pero Dios dice, dame más de ti. Eso es adoración, iglesia. Y es donde Dios nos pone en una encrucijada y como que nos pone encerrados para que te muevas en fe. Yo sé que nos cuesta, iglesia, en lo natural, soltarle parte de mi vida. Porque el mundo nos ha enseñado a no confiar. El mundo nos ha enseñado que lo que es mío es mío. Pero cuando entras en el reino, Dios te cambia y te dice, ¿sabes qué? Lo que yo te he dado es para que bendigas a alguien más y yo sea glorificado en medio de eso. Pero está en nosotros cambiar. Yo no entiendo por qué Dios me puso estos pasajes y por qué Dios me habló sobre nuestra adoración hacia Él. Porque creo que nos falta crecer en esa área, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Voy a orar para que Dios sea en medio de usted y sea tocando sus corazones. Dile al que tienes al lado, anhela más de la presencia de papá. El templo fue creado para adorar. Y quiero decirte que tú fuiste creado para exaltar a Él. Tú fuiste creado para adorar. Mi pregunta es, con todo lo que Dios ha hablado en esta mañana, ¿qué lugar es para ti tu lugar de adoración? Uno podrá decir, hermano, cuando estoy bañándome, me aviento la de Lili Guzmán, me aviento la de Marco Barrientos, y amén, ya salió uno. O saca las de tu viejo yo. ¿Cuál es tu lugar de adoración? ¿Cuál es tu lugar para adorar a papá? ¿Cuál es tu lugar donde exaltas su nombre? ¿O eres como la barbacoa, nada más los domingos? Cuando Dios le estableció la ley a Moisés, le dijo, estos sacrificios, estos holocaustos, estas ofrendas son diarias. Son diarias. Dile al que tienes al lado, es diario. Dile al que tienes al lado, es diario. Como en lo natural, ¿cuántos dejan un día sin comer? Hasta en ayuno y como que la andas batallando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dejan un día sin tomar agua? Bueno, hay unos que sí se pasen y no toman agua, puro refresco. Aún mayor debe ser tu necesidad de papá. Aún mayor debe ser tu necesidad. Y tu necesidad me muestra lo que quieres adorar. Porque el adorar es entregarle, es llevarle, ofrecerle. Y Dios sí, también sí anhela ofrendas en lo material, anhela ofrendas tal vez de que Dios te bendijo y te aumentó y dices, Dios, siento por dar una primicia, pero créeme que Dios va más allá. Quiere tu corazón, quiere todo lo que tú eres. Dile al que tienes al lado, Dios quiere todo lo que tú eres. Vamos, dilo otra vez, dilo fuerte para que te escuche. Dios quiere todo lo que tú eres. Y vuelvo a recalcar esta parte, iglesia. No se busca de Dios para que te bendiga. Dile al que tienes al lado, no se busca a Dios para que te bendiga. Dilo otra vez fuerte, no se busca a Dios para que te bendiga, sino se busca a papá para que esté contigo. Si fuera mi mentalidad esa,
no le reservaría nada, no le apartaría nada, porque sabes que lo que necesitas es a Él. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y cierra tus ojos esta mañana. Ciertamente, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio porque olvidaron lo más importante en su vida, que era la presencia de Dios. Puedes ver desde que salieron de Egipto, su corazón necio, quiero lo que tenía ya en ese lugar. Iglesia, este mundo te quiere llevar a que necesites más lo que Él te puede dar. Pero tienes dos decisiones, iglesia. Y esta mañana tienes dos decisiones: o irte por lo que el mundo te da, o buscar lo que Dios te quiere dar. Créeme que el mundo te lo va a poner en bandeja de plata. Va a ser tan fácil acceder a Él para que te puedas apartar de papá. Y el enemigo conoce nuestro corazón. El enemigo conoce cómo es nuestro corazón, nuestra carnalidad, que a veces nos basamos más en lo carnal, que sabe que eso, cuando nos lo ponga ahí enfrente, nos va a traer, nos va a jalar y nos va a llevar y nos va a sacar de la presencia de papá. Y a veces nos puede pasar desde lo más simple, iglesia, y creo que he dicho este ejemplo. Una vez estaba en la tienda y creo que le acabo de pasar a mi suegra. Estás en la tienda y el cajero te da feria de más. Y de repente sientes en tu corazón donde Dios te dice, revisa el ticket y revisa la feria. Yo me acuerdo cuando me pasó eso y dije, Dios, ¿me quieres bendecir? Mira, Dios, era tanto, aquí dice, y fui a HB, me dice, te ahorraste tanto, pero no, realmente mi dinero dice que me ahorré más. Y tal vez muchos que se mueven lo carnal dijeran, ¿sabes qué? Es Dios que me quiere bendecir. Y se irían según con su bendición, porque se dejaron mover por lo natural. Créeme, yo casi rara vez checo los tickets. Yo se lo doy a mi esposa y esa vez iba solo. Y desde que pagué salí, iba con el carro y Dios dijo, chécalo, revísalo. Lo sentí tan fuerte en mi corazón que luego ahí donde están los paqueteritos me orillé y dije, y empecé a revisar si me cobraron esto, y dije, ay, no me cobraron lo otro, y dije, Dios, ¿qué hago? Lo tomo como una bendición. Y dije, no, regresé. Así como que no queriendo, como que te pesara tanto los pies y queriéndolo arrastrar, como que si llego o no llego, y estaba aquí luego la caja y todo te piensas y como que vas, no voy, y voy o no voy, y estaba bendición o no bendición, Dios. Dije, Dios, bueno, ni modo, va. Voy a la caja, le digo al cajero, ¿sabes qué? No me cobraste esto. Dice, gracias. Dije, Dios te bendiga, ya me volteé. Cuando tienes a papá en medio de ti, sabes que lo que necesitas solamente es a Él. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera traído esa bendición y tal vez fueron 100 pesos o 50? Porque a unos hasta 10 pesos. Me pasó también aquí con los Ibli, que por cierto hoy va a haber venta. No es comercial, pero hoy va a haber venta. Y estaba con los Ibli y voy y pago y en vez de darme una moneda de 10, me da una moneda de 20. Y otra vez Dios me mueve y me dice, Dios revisa, y yo, Dios, fue 20, ¿me quieres bendecir? Estoy en tu casa, estoy en el lugar correcto. Dios, me estás bendiciendo. Ni modo, agarro la moneda y voy otra vez, le digo, eran 10, me diste 20. Imagínate que se hubieran dado cuenta. Y hubieran dicho, no, hombre, mira el hermano, y eso que predique, eso que sirve, eso que hace esto. ¿Cuántos no lo hubieran crucificado? No dijeron amén. Pero así es de fácil de alejarnos de la presencia de Dios.
Porque el mundo conoce nuestro corazón, sabe lo que nos atrae. Pero cuando tú estás en sincronía y buscas adorar a Él, y que su nombre sea exaltado, y que todo lo que haga provoque una adoración al cielo, créeme que empiezas a hacer lo correcto. Porque ya sabes que no es tu vida, es la vida de Dios. Amén. Sabe que no es lo que tú estás representando, es a quien está en medio de ti, que estás declarando que es tu Dios. Aleluya. Cuando tú conoces y adoras a papá y provocas que todo lo exalta a Él, créeme que empiezas a actuar de manera diferente. Créeme que donde tú estés empieza a mover algo diferente, que la gente va a decir, tú tienes algo que no es normal con lo que pasa en este lugar. ¿A cuánto les ha sucedido? Oh, nadie, no, ¿cómo? Bueno, cierra la prédica, Dios, gracias. Porque cuando entiendes esa parte, iglesia, le dices, ¿sabes qué? Ya no es mi nombre el que está en juego. Tal vez muchos les valdrá su apellido, pero saber a quién estoy representando, de quién soy hijo. En lo natural mucha gente le vale gorro y se cruza los apellidos y total con tal de ganar algo. Pero cuando sabes a quién representas, quién con tu acción va a ser exaltado y va a ser glorificado, no te puedes permitir ser el mismo. Y eso es adoración, iglesia. Porque le dices a papá, ya no soy yo, papá, eres tú. Así es, amén. No quiero que la gente vea, iglesia, alguien que busca y adora a papá, no busca que la iglesia vea o la gente vea su nombre. Aquel que reconoce y sabe adorar, busca que en cada cosa que haga vean el nombre escrito, plasmado de papá. Mi pregunta es, ¿cómo has estado moviéndote? ¿Cómo has estado actuando? Porque es tiempo de que se levante una generación que sepa el momento adecuado de cómo debe adorar a papá. Amén. Se debe levantar un tiempo en una generación que entienda esa parte, que su adoración, su servicio va a exaltar su nombre, y que lo que haga va a impactar ciudades, va a impactar naciones. Pero tú dirías, no, estamos aquí nada más. Pero Dios ha declarado grandes cosas sobre este lugar. Gloria a tu nombre, Señor. Si tú entendieras de reino, sabrías que con pocos Dios puede hacer mucho. Porque tú sabrías que lo que haces no es tu nombre el que va representado, iglesia, es el nombre de Dios. Si tú supieras que en este tiempo que vamos a ir de evangelismo, no es la iglesia Cornerstone Monterrey lo que va a resaltar. No es el nombre de Cornerstone Monterrey lo que va a resaltar en estos evangelismos que vamos a hacer. Y yo creo y creo y declaro con fe que la cosecha va a ser grande. Porque el nombre que vamos a representar no es de un lugar. Por eso la adoración no está en un lugar, iglesia. La adoración está en ti. Está en tu corazón. Amén. La adoración no está que en estas cuatro paredes solamente se puede adorar a papá, sino en cada respirar. Aleluya. En cada respirar. Sí, En Señor. cada respirar Amén. sea para adorar a Él. Sí, mi Rey. Vamos, levanta tu voz, vamos a orar. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por Vamos, eres siempre libre de adorar a papá. voy a adorarte Si quieres doblar tus a ti. rodillas, si quieres postrarte, Voy a tú adora a papá. adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré.
Antes de Jesús, la adoración era externa, iglesia. Si lees el Antiguo Testamento te podrás dar cuenta. Tienes que llevar un animal. Y el animal iba a ocupar tu lugar. Y tú tienes que poner tu mano sobre la cabeza del animal para transferirle todo lo que tú habías pecado. Y se trataba de aquellas ofrendas. Si te agarras Levíticos vas a entender esta parte, iglesia. Muchos pensarán, entre más doy, es más adoración en lo material. Y hoy te digo, no, iglesia. Porque en el Antiguo Testamento nos enseña en Levítico, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Algunos van a ofrendar de este tamaño, algunos van a ofrendar de este tamaño, algunos van a ofrendar con este tamaño, algunos van a ofrendar de esta forma, algunos van a ofrendar de otra forma. Se los dejo de tarea. Ya en Levítico, del 1 al 7, te habla todo el proceso de la ofrenda, de los holocaustos que llevaban a Dios. Y todo era material, todo era externo. Y no era el tamaño, porque imagínate que llevaba un becerro grande y dices, oh, su pecado es grande. No, no era el tamaño, iglesia. No era la cantidad externa. Era conforme a la capacidad que tengamos. Amén. Lo que Dios me hablaba en esta parte de Levítico era, si algunos tenían para un becerro, llevaban un becerro. Algunos tenían para llevar una paloma y llevaban una paloma. Algunos tenían algo más pequeño y llevaban algo más pequeño de acuerdo a su capacidad. Porque tal vez esta mañana dices, Pedro, lo que me has compartido me estás pidiendo demasiado. Pero Dios es tan bueno que no es en base a lo que yo puedo darte en cantidad. Amén. ¿No me has entendido, iglesia? El Levítico nos enseña que llevan un becerro, llevaban unas aves y no importaba el tamaño. Y tal vez tú dirías, bueno, entre más grande lo llevo es más mi arrepentimiento. Y no, era a la posibilidad de cada quien lo que podía ofrendar. Tal vez esta mañana dices, ¿sabes qué, Pedro? Me cuesta darle todo, pero empieza por algo. Tal vez esta mañana dices, me lo pones tan difícil, tan inalcanzable. Y te quiero decir, ¿sabes qué? Como le dijo Jesús a Nicodemo o los discípulos cuando dijeron, oh, es difícil entrar al reino de los cielos, es imposible. Y dijo Jesús, sí, para el hombre es imposible, pero para mi papá. Dile al que tienes al lado, pero para mi papá. Dile otra vez al que tienes al lado, pero para mi papá. Dile otra vez al que tienes al lado, pero para mi papá. Nada es imposible. Amén. Entonces no se trata, dice, ¿sabes qué? Hoy le puedo entregar esta parte, empiécese a entregar. Pero empieza a avanzar, iglesia. Empieza a avanzar. Moisés no vio que se abrió el mar, sino hasta que empezó a dar pasos de fe. Y esta mañana quiero impulsar tu fe para decirle, ¿sabes qué, Dios? Te quiero empezar a adorar. Quiero que cada paso de mi vida empiece a exaltarte a ti y sea de adoración para que tu nombre sea glorificado. Y así como Moisés tal vez dices, me falta mucho, veo un mar inmenso, pero créeme que en cada paso que das vas a ver cómo la mano de Dios va a estar sobre tu vida. Lo que estaba pidiendo Dios a Moisés no era métete luego, sino empieza a experimentar a cada paso como mi presencia va detrás de ti. Tal vez tú has pensado, tengo grandes enemigos, si le podemos llamar así, grandes murallas. Pero creo que cuando empieces a avanzar, todas murallas se van a empezar a derribar. Tal vez tienes un Jericó enfrente, iglesia. Y el Jericó no se destruyó de un día para otro. Que mi Dios tenía la capacidad, sí, mi Dios tenía la capacidad de hacerlo. Pero mi Dios les quiso dar una enseñanza al pueblo de Israel. Le dijo, no va a ser a tu manera, va a ser a mi manera. Dile al que tienes al lado, no es a tu manera. Dile al que tienes al lado, no es a tu manera, es a la manera de papá. Les dijo, vamos, den 7 vueltas. Tal vez hoy suene ilógico lo que te estoy diciendo. ¿Cómo, Pedro? Me estás predicando de que Dios pide todo y me dices, no, empieza con algo. ¿Tú crees que? Yo creo que cuando iban caminando el pueblo de Israel y veían las murallas, decían, no,
Yo creo que la primera instancia es, no, sí está grande, es enorme. No sé cómo la voy a penetrar. Pero entre cada vuelta que iban dando, yo creo que iban viendo grietas. Yo creo que al principio del primer día, yo creo que llegaron tal vez, la Biblia no lo dice, es opinión personal. No, sí es, yo me imagino el pueblo de Israel entre uno y otro. No, sí, es difícil. No, hombre, ¿cómo Dios se le ocurrió hacer esto? Nos quiere meter a la tierra prometida, nos quiere meter a esa bendición. Pero lo primero que me pone es una muralla grande. Pero es para que reconozcas quién está en medio de ti. Amén. Y a cada paso que dan, tal vez, y yo creo que reconocieron que sí era grande esa muralla. Yo creo que reconocieron que era imposible de derrumbarla. Pero lo que muestra Dios en la final no era con sus fuerzas, porque ciertamente iban los cuernos tocando. Y yo creo que al final del día, y así como una canción pegajosa que empiezas a escucharla y de repente ya no te la suelta y la empiezas a decir, al principio no sabes por qué la estás diciendo. Pero una vez que ellos empezaron a caminar, empezaron a escuchar el sonido, empezaron a ver que Dios estaba en medio de ellos, llegó el séptimo día y gritaron, hicieron, obedecieron. Aunque al principio tal vez no creyeron, pero obedecieron, iglesia. Y vieron cómo estas murallas se derrumbaron. Dijeron, de aquí para adelante caerán todos esos reinos. No va a haber nada que nos detenga. Atrévete a entregarle hoy algo de tu vida. Y diciéndole a papá, te entrego esto porque quiero exaltarte a ti. Empieza con algo, iglesia, a caminar. Empieza con algo. Tal vez vas a sentir, yo creo que Moisés iba caminando, iba entrando al mar y tal vez el agua ya le empezaba a llegar hasta aquí. Y en lo natural yo creo que pensó, sí, esto va a ser imposible, no sé cómo se vaya a abrir. Pero sé que Dios dijo, y esta mañana Dios trae esta palabra, porque quiere este lugar que sea un lugar de adoración. Y cuando hablo de lugar, no hablo de estas 4 paredes, hablo de ti, hablo de tu corazón, hablo de tu vida. Porque tú eres un lugar donde Dios se quiere establecer. Tú eres un templo donde Dios quiere morar. Pero solamente morará en un lugar que puede ofrecer algo a papá. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Y Dios poniéndome cada pensamiento. Tal vez muchos ya imaginaron, dijeron, voy a entregarle mi servicio, voy a entregarle mi tiempo, voy a entregarle ciertas horas de mi vida. No sé cuántos pensaron así. Dijeron, ¿sabes qué, Señor? Te voy a entregar ser fiel. Pero si entendiéramos lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hablar esta mañana, iglesia, lo primero que necesita es tu corazón. Amén. Tal vez tú pensaste, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Sabes qué? Sí, no he diezmado, voy a diezmar más, voy a ser fiel en eso. No está mal, pero lo primero que Dios quiere hacer, que tú le entregues, es tu corazón. Lo primero que Dios quiere es que le entregues tu vida, iglesia. Porque dice su palabra que eso es más que las ofrendas, los holocaustos. Y créeme que cuando tú le entregas, empiezas a dar más de lo demás. Pero todo empieza con entregarle tu corazón. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos.
Yo sé que muchos han servido o han participado, pero Dios me recuerda esta parte de Apocalipsis, cuando Jesús se acerca a la iglesia y trae esta palabra para la iglesia de Efeso. Y dice: ¿sabes qué? Si has hecho servicios en mi nombre, has hecho esto en mi nombre, pero te has olvidado de algo, que es lo más importante, de entregarme tu corazón. Tal vez has invertido tanto tiempo en la obra, pero has olvidado lo más importante, es que mi presencia esté en medio de tu vida. Sí, eso. Vamos esta mañana, y tienes que arrepentirte, tienes que doblar rodillas. Es un tiempo entre tú y Dios. Olvídate de que está al lado, olvídate de la persona que está alrededor tuyo. Deja que Dios sea tocándote, porque papá está aquí, iglesia. Papá se está moviendo en medio de cada lugar. Y tal vez tú habías pensado que la adoración era lo que tenías que hacer de afuera, pero quiero recordarte otra vez lo que te dije: la adoración empieza desde el interior, empieza desde tu corazón. Y esa mañana entrégale tu corazón a papá, entrégale tu vida a papá. Vamos, cierra tus ojos. Si tienes que pedirle perdón, Dios, este es el lugar correcto. Empieza a pedirle perdón a papá. Si sientes la necesidad de doblarte, de postrarte, póstrate, iglesia, pero no te pierdas de este tiempo con papá. Solamente cree, iglesia, solamente cree que todo se rompe en el nombre de Jesús. Oro esta mañana que aquello que había frenado, que le entregaras tu corazón a papá, se empieza a derrumbar en el nombre de Jesús. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorando. No tengas miedo, iglesia, de entregarle tu vida a Dios. No tengas miedo, iglesia, de entregarle tu corazón a papá. Créeme que la mejor decisión que yo hice en mi vida es entregarle mi corazón. Créeme que la mejor decisión fue entregarle a Él mi corazón. Y desde el inicio en mi caminar con Él, yo le dije a Dios, y no es porque aquí me tratara mal o me hicieran mal cara, yo le dije a Dios: yo estoy aquí porque quiero más de ti y te quiero entregar mi vida. No me importa si me saluda, no me saluda, si les caigo bien a todos, no le caigo bien a todos. Lo que a mí me interesa es buscarte a ti, papá, y yo estoy aquí por ti. Sí, Señor. Tal vez en ese tiempo has estado aquí por un servicio, por participar en un ministerio, pero que lo primero que sea es porque quieres estar en una relación con papá. Vamos, levanta tus manos. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Vamos, no tengas miedo, iglesia, entrégale tu vida. Voy a adorarte a ti, Que esta por mañana siempre puedas hacer esa voy a adorarte a ti. declaración donde tú dices: papá, te entrego mi corazón. Por siempre Y decirle: papá, te entrego mi vida, papá. a ti. Vamos, atrévete, iglesia. Adorarte a ti, Atrévete a entregarle tu corazón. voy a adorarte No dudes, iglesia. Es el mejor lugar donde lo puedes depositar. Es el mejor lugar donde lo puedes dejar. voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Vamos, rompe con lo que tengas que romper. Voy a adorarte Si tú reconoces que hay algo en tu vida que está impidiendo que le entregues tu corazón, esta mañana ponlo delante de papá. Y que sea quebrantado y que sea consumido, que sea derrumbado en el nombre de Jesús. Aquí estoy adorando. Vamos, siento que en esta mañana se empiezan a derrumbar murallas. Siento que esta mañana se empiezan a derrumbar esas paredes que habían bloqueado, que habían impedido que yo le entregara mi vida. Y verdad, alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote.
Y así como dice este canto, iglesia, todo empieza con lo que tú eres. Entrégale lo que tú eres a papá. Entrégale lo que tú eres. Sí, Señor. Yo sé que por años te has resistido y no te has atrevido a entregarle todo. Yo sé que esta palabra es para alguien. Sé que te has frenado porque tal vez hay dudas en tu corazón. Tal vez hay inquietudes en tu corazón. Pero esta mañana atrévete a entregarle todo, papá. Atrévete a entregarle todo, papá. Yo sé que en tu vida te han decepcionado. Yo sé que en tu vida te han sido infiel tal vez. Tal vez tú has pensado que muchas personas te han rechazado, que muchas personas te han mentido. Pero papá no hará eso con tu corazón. Gracias, Señor. Entrégale tu vida, entrégale todo lo que tú eres a papá. Padre, te damos gracias, papá. Gracias, papá, esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, Padre mío, Señor, tumbando, Padre mío, todo pensamiento incorrecto, Padre. Que sea tu palabra, Señor, derribando, Señor, toda muralla, Padre Santo. Y que sea tu palabra, Señor, provocando en nosotros, papá, ofrecerte, papá, todo lo que somos, papá. De entregarte nuestro corazón, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Rompe, papá, rompe, Señor. Rompe, papá. Rompe con ese mar, Señor. Abre ese mar, Señor. Abre ese mar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Derrumba esa muralla, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que hoy hay un nuevo, papá, despertar, Señor. Que hay un nuevo nacer, papá. Que hay una forma, un nuevo estilo de vida, papá. En medio de tu iglesia, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, papá. Amén, Señor.